Dice, la que nació en los tiempos del desafuero como consigna se ha vuelto para mí la expresión concreta de un compromiso, de un deber ineludible con mi país que he de cumplir, como dice Carlos Payán, aunque me cueste la vida. Ese compromiso es el que nos lleva a saludar con mucho gusto para escuchar sus reflexiones a don Epigmenio Ibarra, a quien saludo con mucho gusto. Epigmenio, buenas tardes, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Oye, hablando de compromisos, Epigmenio, en tiempos de pugnas internas en Morena, de mucho ruido político y no político, creo que hay que hablar de esos compromisos de vida. Pues sí, porque hay una cosa que trasciende las grillas y las ambiciones personales, y es el hecho de que aquí está en marcha una transformación, pero una transformación compleja, única en la historia, que se hace en paz y en libertad, y que debiera ponernos a todas y todos los que estamos a favor de la transformación en sintonía, en sincronía con la labor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el conductor de este proceso, y deberían todas y todos anteponer el interés superior de la nación a esos intereses particulares, teniendo en cuenta que en los movimientos revolucionarios, y esa es una experiencia fácilmente constatable, los puros y los duros son generalmente profesionales de la derrota y le hacen mucho más daño a las revoluciones que los propios enemigos. Entonces, yo no estoy contra la crítica, estoy en contra del sectarismo, que es un mal tradicional de la izquierda, y estoy en contra de una visión cerrada de lo que un movimiento amplio como la Cuarta Transformación debe ser. Y estoy a favor y por eso lo escribí, porque me lo dijo Payán con una seriedad enorme, y además porque lo creo firmemente, que tenemos poco tiempo. A mí me urge ver a mi patria en paz, más digna, más justa. Me urge ver que se cumplen las promesas que hizo Andrés Manuel en la campaña. Me urge que haya mayor bienestar, y eso solamente se puede lograr si realmente trabajamos coordinados, unidos, y lo hacemos con pasión, que esa misma pasión que muchos están poniendo en la pureza del movimiento, la pongan en defensa de la transformación. Enemigos sobran. Tenemos una situación de desbalance brutal. Las voces contra la Cuarta Transformación, tú hacías referencias muy concretas, pues se oyen por todos lados. Las voces a favor de la transformación son pocas. Y Guillermo Prieto decía, revolución que canta triunfa. Y es preciso cantar, es preciso decir lo que se está haciendo. Ese es precisamente el espíritu de esta reiteración de un compromiso que hice en mi videocolumna de la semana pasada. Nos urge ver las promesas cumplidas, nos urge ver a personajes como Lozoya, como Ricardo Anaya, que vayan ante la justicia. Hoy Lozoya tras las rejas, Ricardo Anaya se dice perseguido político y hasta lo entrevistan en el Wall Street Journal. Dos personajes sobre los que me gustaría escuchar tus reflexiones, Epigmenio. Mira, hay una cosa que tenemos que entender primero que nada, y es que, ¿qué hizo López Obrador como primera cuestión? Dinamitar la llamada presidencia imperial. Es decir, antes el presidente era el poder de los poderes, estaba sobre todos. Y nosotros exigíamos al presidente que tomara medidas porque el procurador era su abogado.
porque la Corte Suprema de Justicia era su corte. Ahora tenemos que acostumbrarnos a que el presidente no lo puede todo. Y hablando de promesas de campaña, y yo lo he dicho muchas veces, que respeto la posición, aunque no la comparto, el presidente dijo: yo no voy a meter a la cárcel, no voy a llegar a vengarme. Primero, porque no es mi tarea, y segundo, porque tengo que mirar hacia adelante y hablar de la reconciliación nacional. Y es una opción. Muchos jefes de Estado o muchos movimientos revolucionarios se han visto ante esta disyuntiva: castigo a los crímenes del pasado o construcción del futuro. Ha sido muy cuestionado. Los expertos en resolución de conflicto a veces sugieren una salida, otras otra, y te hablo del conflicto de Ruanda, en donde finalmente los criminales se sentaron a hablar con sus víctimas, o te hablo de Irlanda del Norte, de El Salvador, donde se tomó una decisión tajante: o hay estatuas para todos o no hay estatuas para nadie. Entonces el presidente tiene una posición muy firme, no calla ante hechos de corrupción, pero no es un perseguidor. Primero, por decisión propia, y segundo, porque no le toca. Yo veo a muchos compañeros y compañeras de izquierda insistiendo: es que López Obrador tiene que meterlos. No, los tiene que meter a la cárcel el fiscal. Sí se acreditan las pruebas. Ya no es tiempo de quinazos, ya no es tiempo de acciones espectaculares. Lozoya se hizo un acuerdo con él de que entregara información para entregar a sus jefes y a sus cómplices de más alto nivel, como hacen los norteamericanos todo el tiempo. La receta más eficaz para destruir a la mafia ha sido la cooptación de grandes líderes de la mafia que entregan información. Desde los tiempos de Al Capone hasta nuestros días, esa es la lógica de la justicia norteamericana. Y es una lógica que existe también en nuestra Constitución como testigos colaboradores. Entonces, Lozoya tenía que cumplir esa tarea. Y la cumplió a medias y llegaba el plazo. No lo cumplió, está en la cárcel. Para volver a recuperar esos privilegios, tendrá que entregar información. Y no de pares, no de cuates que están debajo de él o al lado de él. Tiene que apuntar hacia arriba, pero no le toca al presidente de la República, le toca al fiscal general de la República. Anaya, pues Anaya se presenta como mártir porque trata la derecha de inscribirlo en todo este rollo que hay contra las izquierdas en América Latina y otras que ya no son izquierdas, como Nicaragua, donde hay perseguidos políticos. La dificultad es que a Anaya no se le persiguen por sus ideas, se le persigue por ladrón y por corrupto y por la evidencia que incluso el PRI manejó en su contra. O sea, resulta que a Anaya lo perseguía Peña Nieto y lo perseguía López Obrador. Que no venga con cuentos. A Anaya lo persigue su propia corrupción. Y si tuviera realmente valentía, honestidad y pudiera demostrar su inocencia, aquí estaría con nosotros. No está en Atlanta muy cómodamente instalado. Y eso, la verdad, pues hay que decirlo con todas sus letras. No es cobardía solamente. La de Anaya es estrategia, por un lado, pero es estrategia legal, diseñada por sus abogados, que saben que si viene, cae, porque tiene cola que le pise. Fíjate, Pigmenio, que te escucho y me gustaría regresar al tema de los duros y puros, porque también me encontré con un tuit tuyo de hace unas horas que me parece brutalmente honesto y está para el debate, por lo que está ocurriendo al interior de Morena, por lo que está ocurriendo
en el movimiento por la transformación de México, en momentos en que se sigue criticando a Lili Téllez porque chapulineó al PAN, en momentos en que Germán Martínez, el ex director del IMSS, se va de la bancada de Morena, llegó del PAN, llegó a Morena y ahora es de la bancada de los plurales o algo así le llama. En momentos en que Manuel Espino hace reventar también las redes por su pasado yunquista, pasado presente, no lo sé, yunquista, súper panista, y ahora se afilia a Morena para buscar ser candidato por el gobierno de Durango. Y tú escribes, los puros y los duros en cualquier movimiento son profesionales de la derrota. Pero ¿hasta qué punto el pragmatismo? ¿Hasta qué punto decir lo preferimos de nuestro lado que en contra? Porque me parece muy interesante el tema ya con nombres y apellidos, Epigmenio. Pues mira, la verdad, para mí, los hombres cambian. ¿Por qué? Porque vamos a usar la parábola bíblica. Porque San Pablo, pues no era ciertamente un apóstol, era al contrario un perseguidor. Y lo tocó el rayo y lo tumbó del caballo. Habrá gente a la que genuinamente le tocó el rayo y se dio cuenta de su posición equivocada y puede cambiar. Habrá otra gente que lo haga por conveniencia. La gente que lo haga de verdad, en el fondo va a terminar colaborando bien y va además a nutrir el movimiento con una visión distinta y lo va a enriquecer. La gente que lo haga por conveniencia va a terminar como esta señora de la que tú hablas, saliéndose del movimiento a la primera oportunidad. Habrá prestado un servicio en un momento dado y se habrá salido. Y al salirse perderá toda importancia. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. La transformación, la idea de sumarte a la transformación, o te transforma o te desecha. Pero esos tribunales de pureza, de los que dicen, es que yo sí soy fundador, yo sí sé que es la verdad ideológica, eso a mí me sabe siempre mal, porque terminan guillotinando a todo el mundo y terminan perdiendo las revoluciones. Yo pienso que más que pragmatismo, se trata de un sentido profundo de realidad. Esta transformación no es obra de puros y duros, es obra de hombres y de mujeres conscientes de que este país es diverso, plural, complejo, y de que transformarlo no puede ser solamente obra de dogmáticos de izquierda. Tiene que ser una tarea en donde quepamos todas y todos. Y sí, se podrán cometer errores, pero insisto, la historia se encargará de poner en su lugar a cada quien. Entonces dicen, fulano de tal, Manuel Espino, que tal, ya vamos a ver. Se está pronunciando, se ha movido, fue con desde hace ya tiempo que está en las filas, está de este lado. ¿Por qué está de este lado? Habrá que preguntárselo. Ese es el periodismo que hay que hacer. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te transformaste? Porque ahí va a quedar en evidencia todo. Y lo que te digo, si van a funcionar, si van a ser congruentes, si realmente su decisión de apoyar al movimiento es real, van a brillar y se van a mantener y se van a ir radicalizando con el tiempo. Si no son así, van a desaparecer, se van a poner en evidencia. ¿Cómo nos habríamos perdido de figuras como Tatiana Cloutier, por ejemplo? Si dijéramos, es que no puede venir nadie que venga del PAN. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? O Cuauhtémoc Cárdenas, porque estuvo en el PRI. Pues sí. En todas partes hay mexicanos y mexicanas honestos y patriotas
que pueden tener una visión ideológica y pueden cambiar y evolucionar en todas partes. Y este movimiento ilumina conciencias y cambia conciencias. Habrá quien se sume por cuestiones personales, por aspiraciones y ambiciones. Habrá quien lo haga por convicciones. Yo le tengo confianza a la gente. Yo le tengo mucha confianza a López Obrador. ¿Se puede equivocar? Sí, ciertamente. Pero en general, que es el conductor que ha sabido, sin disparar un tiro, sin violentar nada, sin llevar a nadie al paredón ideológico, consumar la tarea de instalar en Palacio un proyecto revolucionario, eso no lo puedo discutir. Y que lo ha hecho con libertad absoluta, y que hoy se habla de todo y de todos en este país, eso es una cosa que debemos celebrar. Todas las revoluciones, para hacer, aplican medidas coercitivas, controlan a la prensa, controlan en sus propias filas, establecen un control hegemónico del partido en el poder, establecen un partido único, desaparecen a la oposición. Nada de eso está pasando en México. En México hay libertad. Y en Morena hay libertad. Lo que yo llamo a los compañeros, a las compañeras y a los compañeros es hacer claros, estar claros de cuál es el propósito fundamental y a de poner sus intereses particulares y poner por encima de todo el interés superior de la nación. Y el interés superior de la nación es justicia. Y la justicia se obtiene, que es la condición sin la cual no hay paz. La justicia se obtiene entre todas y todos empujando este elefante reumático. Para cerrar, si me permites, Epigmenio, sé que andamos corriendo todos y yo siempre agradecido por tu generosidad. No sé si ya te diste cuenta de las imágenes de cientos, si no es que miles de paisanos que se están movilizando por todo Estados Unidos para encontrarse, tal vez, ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, mañana que esté presente en la ONU. Yo lo he dicho en más de una ocasión aquí en Sin Censura, que antes la gente se ponía de acuerdo para irle a mentar la madre a Peña Nieto o a reclamarle a Calderón. Ahora es para respaldar al presidente. También me queda claro por qué no está muy apurado Lorenzo Córdoba para echar a andar un mecanismo más fácil para que voten los mexicanos desde el extranjero, porque es un arrastre importante el de la Cuarta Transformación, sobre todo en los Epigmenio. Es que nuestros compatriotas en los Estados Unidos yo siempre he dicho, soy parcial, yo tengo 2 hijas californianas. La realidad de la migración está en el seno de mi propia familia. Tengo un cuñado trabajando allá. Sé lo que son los migrantes. Inicié mi trabajo periodístico cruzando la frontera con la cámara al hombro por Tijuana, también por Ciudad Juárez. Los he visto. Conozco muy bien, porque he trabajado muchos años en Estados Unidos, la calidad moral, la valentía, la fuerza que tiene la comunidad México-norteamericana. Y sé también que la apertura, que su propia valentía, que luchar en un país extraño contra todo tipo de resistencias, los ha llevado a ser, digo yo, las mejores y los mejores entre los mexicanos. Y los más abiertos también, porque se han expuesto al mundo. Entonces, una gente esencialmente progresista.
Y desde siempre, cada viaje que yo hago a los Estados Unidos, y tengo que viajar mucho por el trabajo, a todos los compas que yo me encuentro en las calles en los Estados Unidos, o a muchos, lo primero que me dicen es qué bien que va López Obrador y nosotros aquí somos AMLO. O sea, ¿por qué? Porque tienen esa visión, porque son gente progresista, gente que primero fue expulsada por la injusticia, la desigualdad, por la corrupción. Y gente que quiere libertad, que está acostumbrada a vivir en un clima de libertad y distinto, y que lucha contra todo y se identifica como luchador con el luchador que tenemos en Palacio. Entonces, evidentemente, la tristeza es que López Obrador estará solo unas pocas horas sometido a los rigores de la seguridad que en Nueva York y a los jefes de Estado se les da cuando van a hablar a los Estados Unidos. Y además en un momento muy importante de la situación en México, donde va por unas horas y se regresa, fiel a la consigna de que la mejor política exterior es la política interior. Entonces, me daría muchísimo gusto verlo estrechar manos, acercarse a la comunidad, pero no sé si sea posible. Lo hará, me imagino, de manera virtual, en línea. Pero yo le digo a los compatriotas que en los Estados Unidos nos escuchan o nos ven, que sí, que se organicen, que le den la bienvenida como sea, que se manifiesten donde estén, porque además es una oportunidad extraordinaria de que la voz de México y la voz de la Cuarta Transformación se escuche recio en el mundo. Una voz en favor de los pobres del mundo y contra la corrupción. Y que las y los mejores entre los mexicanos, esos que viven en Estados Unidos, con su presencia en las calles, con su participación en las redes, den realce a la visita del presidente y se sumen a su discurso. Que el mundo sepa que estos dos Méxicos, el que está al sur del Bravo y el que está al norte del Bravo, son un solo México y que estamos sintonizados en una aspiración de paz, de justicia, de bienestar, de igualdad ante la ley y de más oportunidades para todos, de menos concentración de la riqueza. Eso creo que es lo que debe prevalecer en mañana, pasado mañana, que esté por allá López Obrador. Claro que sí, mi querido Epigmenio, en momentos en que nos han hackeado nuestra cuenta de Twitter con cerca de 500,000 de seguidores y no tenemos acceso a nuestra cuenta de Twitter hasta que resuelva la plataforma esta situación. Ahora sí te digo, ya sé lo que sientes cuando se te vienen encima los bots, los trolls y todo lo que viene acompañando este hackeo. Yo te agradezco siempre tu generosidad, mi respaldo para seguir promoviendo tus videocolumnas, que son videocolumnas importantes que llevan a la reflexión. Y yo te mando un abrazo pidiéndole a la gente, a las más de 18,000 personas conectadas en estos momentos, a que te sigan en @Epigmenio_Ibarra en Twitter y que no se pierdan tus videocolumnas. Te mando un abrazo, Epigmenio, y que pases excelente tarde. Un abrazo fuerte, que se resuelva tu situación en Twitter y que por ahí también nos encontremos, porque tu presencia en esa red es vital. Te abrazo también con mucho cariño. Claro que sí, gracias, Epigmenio. Un abrazo, Epigmenio Ibarra, hablando con nosotros sin censura.